Líder Visa presenta. Hola, muy buenas noches. Yo soy Eric Contreras Ayala. Esto es Visitantes Nocturnos. Perdón. Esto es Visitantes Nocturnos. Vamos a continuar con nuestros temas de teorías de la conspiración. El día de hoy vamos a visitar una de las teorías más recurrentes, más grandes, que bueno, prácticamente es madre de todas las teorías, y si no es la madre, tal vez es el padre. Es una de las teorías más conocidas de la conspiración ahí en los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy vamos a hablar sobre este grupo selecto, exclusivo, secreto de los Illuminati. Los Illuminati y su plan secreto para dominar el mundo. La idea de que existe un complot a nivel mundial dedicado a la toma de decisiones acerca del futuro de las naciones y de la vida de sus ciudadanos es algo que no es nuevo. De hecho, esta idea viene atemorizando y atrayendo a partes iguales a todos aquellos amantes de las teorías de la conspiración a lo largo y ancho del planeta. Si a este perverso plan maligno le añadimos que estaría dirigido por los miembros de una hermandad que se remonta al año 1776, la historia se torna además de misteriosa, apasionante. Esto es precisamente lo que sucede con los Illuminati, una sociedad secreta de inspiración masónica que aglutina hoy en día a políticos, artistas, científicos, empresarios e importantes personalidades mundiales con una gran capacidad de influencia, como lo serían Bill Gates o Elon Musk, por ejemplo. A pesar de que en 1785 esta sociedad secreta se disolvió, y nada hace pensar que haya seguido activa hasta la actualidad, los amantes de las conspiraciones afirman que en la actualidad los Illuminati siguen existiendo y pretenden conformar un nuevo orden mundial. Sin embargo, hay quien cree que no son los Illuminati los que pretenden estas intenciones, sino que alguien se halla detrás de este diabólico plan, el llamado Club Bilderberg, una organización que aún a día de hoy reúne a algunas de las personas más influyentes y poderosas del planeta. Pues en nuestro programa anterior, justamente de Visitantes Nocturnos, estuvimos hablando sobre el Club Bilderberg. Estuvimos hablando sobre las personas que
pertenecen a Bilderberg y por qué fue creado, porque son desarrolladas sus reuniones. Pero hoy nos vamos a enfocar un poco más en los Iluminados de Baviera, que esta es la organización que muchos creen fue la antecesora de los Illuminati, antes de que se convirtieran completamente en una sociedad oculta de el ojo humano. La orden de los Illuminados, Illuminati en el original alemán compuesto, derivado del latín Illuminati, que significa iluminados, es el nombre dado a varios grupos. Históricamente se refiere a la organización Illuminati de Baviera, una sociedad secreta de la época de la Ilustración, fundada el 1 de mayo de 1776, aunque el 12 de agosto es cuando se celebra el Día Internacional de los Illuminati. Manifestaba oponerse a la influencia religiosa y los abusos de poder del Estado. El gobierno de Baviera prohibió esta organización de los Illuminati junto con otras sociedades secretas, por lo que ésta se disolvió en el año 1785. Al no poder sobrevivir a su supresión por parte del gobierno de Baviera, se considera que el rol asignado como conspiradores por parte de Barruel y Robinson debe considerarse por tanto invención de dichos escritores. Teóricos de la conspiración como Mark Dice han sostenido que los Illuminati sobreviven hasta nuestros días. Muchas teorías de la conspiración proponen que los acontecimientos mundiales están siendo controlados y manipulados por una sociedad secreta autodenominada los Illuminati. Los teóricos de la conspiración que adhieren a tales ideas han afirmado que muchas personas notables eran o son miembros de los Illuminati, como presidentes de Estados Unidos que han tenido un objetivo común en tales afirmaciones. Otros teóricos sostienen que los Illuminati orquestaron una serie de acontecimientos históricos, desde la Revolución Francesa, la batalla de Waterloo y el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, hasta un supuesto complot comunista para acelerar el nuevo orden mundial, infiltrándose también en la industria cinematográfica de Hollywood. Pero ¿cómo se originó esta orden de los Illuminati? El profesor de Derecho Eclesiástico y Filosofía Práctica de la Universidad de Ingolstadt en Baviera, Adam Weishaupt, fundó el 1 de mayo del 76 con dos alumnos suyos la Asociación de los Perfectibilistas. En el original alemán
Bund der Perfektibilisten, formado por Bund, asociación, y un derivado del latín perfectibilis. Como símbolo de la organización, eligió el mochuelo de Atenea, la diosa griega de la sabiduría. De trasfondo se encontraba el clima intelectual universitario, prácticamente dominado por los jesuitas, una orden que había sido disuelta 3 años antes. Weishaupt, con 9 años, estaba aislado respecto del claustro docente, debido a su entusiasmo por las ideas de la Ilustración. Para ofrecer protección a sus estudiantes de las supuestas intrigas jesuitas, pero sobre todo para proporcionarles acceso a la literatura crítica eclesiástica contemporánea, fundó la Asociación de Sabiduría Secreta, que en sus comienzos no era más que un círculo de lectores anticlericales, con un máximo de 20 miembros. Weishaupt mencionó sus razones para la fundación de la sociedad en su carta Pitágoras oder Betrachtungen über die Gemeinwelt und Regierungskunst. Bueno, les voy a leer un extracto de este texto que dice: pero 2 hechos fueron decisivos, incluso para este tiempo, en 1776. Un oficial en Borghausen llamado Ecker había fundado una logia orientada hacia la alquimia que había comenzado a extenderse velozmente. Un miembro suyo llegó a España a anunciarse ahí y a atraer a los más brillantes entre los estudiantes. Por desgracia, su selección recayó precisamente en aquellos a quienes ya les había echado el ojo. El pensamiento de haber perdido de esta forma a jóvenes tan prometedores y verlos ahora acercándose a la alquimia y majaderías semejantes fue para mí tormentoso e insoportable. Por esto fui a pedirle consejo a un joven en quien habían puesto toda mi confianza, y me animó a utilizar mi influencia sobre los estudiantes y estos excesos mediante una vacuna administrada mediante la fundación inmediata de esta sociedad. La orden tuvo un primer impulso en el año 1778, cuando un antiguo alumno suyo y presidente del Palatinado renano la reorganizó. Weishaupt propuso como nuevo nombre la Bieneorden o la Orden de las Abejas, porque se imaginaba que los afiliados deberían recopilar el néctar de la sabiduría, dirigidos por una abeja reina. Pero al final se prefirió Bund der Illuminaten, que es la unión de los iluminados, y después Illuminatenorden, o la orden de los iluminados. De la asociación de estudios se pasó a una orden secreta, influenciada en su modelo organizativo por la Compañía de Jesús. La siguiente reorganización sucedió en 1780, tras la adhesión del aristócrata bajo sajón Adolf von Knigge, tal como del propio Weishaupt.
dijo no existía en absoluto, solo en su cabeza. En 1782, Knig le proporcionó a la orden una estructura de estilo masónico con Weishaupt y Nige, entre otros, como directores sobre el llamado aerópago. Con esta nueva distribución, que se detalla más adelante, consiguieron los iluminados reclutar a muchos masones e infiltrarse en logias enteras. De trasfondo estaba la crisis iniciada en 1775 entre los niveles altos masónicos alemanes con la ruptura de la estricta observancia templaria. Karl Gotthelf von Hunt und Aldengrufta había conseguido atraerse a las diferentes logias hacia su mandato mediante este rito más bien apolítico romántico que aseguraba ser sucesor de la orden templaria, disuelta a su vez en 1312. Durante muchos años, además, había afirmado mantenerse en contacto con superiores desconocidos que le habían iniciado en la francmasonería, como al fallecer en 1776. Ningún tipo de superior secreto se contactó con ellos. Había gran confusión en la logia. En la convención masónica de la estricta observancia, acontecida en Wilhelmsbad entre el 16 de julio y el 1 de septiembre de 1782, Nige y su segundo representante en los iluminados, Franz Dietrich von Difford, quien era un ilustrado radical manifiesto, se ganaron el liderazgo de opinión para su orden. El sistema templario fue abandonado y la orden de la Rosa Cruz quedó en minoría en su esfuerzo por mantener esa tradición. Ambos iluminados consiguieron, incluso con Johann Christoph Bode, ganarse a un representante principal de la estricta observancia. Oh, mira, tengo mensajes en redes sociales. Qué bueno. Gerardo Valdés Uriza dice las logias Illuminatis masónicas. Exacto, de eso estamos platicando. Dice Gerardo, rayos, se me acaba la pila, seguro fueron los Illuminatis. Es muy probable que este grupo no quiera que escuches todos sus secretos. Miguel Ángel Velázquez Morales dice, buenas noches, pasando a saludar. Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo te va? Espero que te encuentres bien, espero que estés descansando, espero que te encuentres pues rodeado de tus seres queridos y todo se encuentre tranquilo de tu parte. Pues bien, el número de miembros aumentó rápidamente, sin embargo, este éxito suponía a la vez el comienzo del final. Knig amenazó epistolarmente con delatar sus secretos a los jesuitas y a los rosacrucianos, reforzando la desconfianza y preocupaciones de Weishaupt de que Knig y Bode hubieran incorporado al príncipe Karl von Hessen-Kassel y a Ferdinand von Boschreck, así como al duque Ernst von Sagen-Gotha y Karl August von Sachsen-Weimar. Todos ellos eran representantes de una autoridad absolutista. Estas sospechas no estaban infundadas, pues Karl August y su consejo privado Gotha disculpen, se habían afiliado con el único objetivo de investigar a la orden. Como resultado, se agudizaron las discrepancias entre Weishaupt y Knig,
hasta el punto de que la orden amenazaba con disolverse. En febrero de 1784, para eso se convocó en Weimar a un tribunal arbitral llamado el Congreso. Para sorpresa de Nigge, el juicio del Congreso, en el que participaron, entre otros, Johann von Gott, Johann Gottfried Herder y Herzog Ernst von Sachsen-Gotha, fue que debía construirse un nuevo aerópago. Este parecía ser un compromiso tolerable, pero como era previsible que el fundador de la orden siguiera siendo influyente aún sin presidencia formal en el aerópago, esto significaba una clara derrota para Nigge. Se acordó entonces el silencio y el retorno de todos los papeles, y el 1 de julio abandonó Nigge la orden, y en el tiempo siguiente se apartó de los estragos de la moda, de querer arreglar el mundo mediante sociedades secretas. Por su parte, Weishaupt le entregó la dirección de la orden a Johann Martin, quien era el conde de Stolberg. Durante las disputas internas, las asociaciones secretas habían atraído sobre sí la atención de las autoridades bávaras. Eran el blanco de sospechas de asesinatos afines a la Ilustración que pretendían alterar el orden tradicional. Infiltrándose entre los funcionarios públicos para alcanzar un estado razonable. Consecuentemente, el 22 de junio del 1784, el principal elector, Karl Theodor, prohibió todas las comunidades, sociedades y fraternidades fundadas sin su aprobación señorial. El 2 de marzo de 1785, bajo presión de Peter Frank, canciller barón de Kreintamir, el barón rosacruciano de Thüringen y otros cortesanos, se promulgó un edicto adicional. Esta vez prohibía a los iluminados y a los francmasones, llamándolos por su nombre y considerándolos altos traidores, enemigos de la religión. Mediante registros domiciliarios se confiscaron varios papeles de la orden que aportaron sucesivos indicios sobre la radicalidad de sus propósitos. Documentos encontrados en un mensajero difunto informaron sobre el nombre de uno de sus miembros. Este mismo año, el Papa Pío VI aclaró en 2 cartas al obispo de Freising del 18 de julio y del 12 de noviembre que la adhesión a esta orden era incompatible con la fe católica. A consecuencia de estas prohibiciones se produjeron las persecuciones de miembros. Se llegó a registros domiciliarios y confiscaciones. Algunos consejeros y oficiales perdieron el puesto, algunos miembros fueron desterrados, pero nadie resultó encarcelado. El mismo Weishaupt cuyo papel fundador se desconocía en su momento, resultó sospechoso, pero solo huyó cuando tuvo que admitir la fe católica. Primero a la ciudad imperial libre de Ratisbona y en 1787 otra vez a Gotha, donde Herzog Ernst le proporcionó una consejería áulica sinécura. En abril de 1785, el conde Stolberg declaró la orden oficialmente suspendida, tras aboliciones temporales. Bode aprovechó la coyuntura para conservar la asociación con vida e intentó resucitar a la misma con ayuda de la iglesia minerval de Weimar
y la Orden de los Amigos Invisibles, pero debió abandonar este proyecto en 1790 debido al clima estrictamente anti-iluminista de los años revolucionarios. Los investigadores están generalmente de acuerdo en que la desarticulación de la Orden de los Iluminados fue completa. El 16 de agosto de 1787 se promulgó un tercer y más estricto edicto de prohibición, ahora so pena de muerte, del reclutamiento de miembros para masones e iluminados. Continuaban entonces en los círculos autoritarios rumores de una supervivencia de los iluminados. Estas promulgaciones desataron una primera histeria anti-iluminista. Especialmente se sospechaba que las agitaciones de las asociaciones secretas ilustradas radicales. Una segunda ola claramente más enérgica sucedió durante la Revolución Francesa, pues el miedo a los jacobinos se fundó en el anterior a los iluminados. En este estado anímico, el ministro de Estado bávaro Maximilian von Montelgas, quien a su vez había sido iluminado, hizo prohibir todas las organizaciones secretas al llegar al poder en el año 1799 y otra vez en el año 1804. Como de fuerte era la fascinación pública en los años en torno a la Revolución Francesa por las misteriosas e inquietantes sociedades secretas e iniciáticas, que se nota por diversas obras literarias de la época, desde Der Geisterherr de Schiller hasta Der Grobkopter de Goethe, y las inquietantes sociedades de los años de aprendizaje de Wilhelm Mister, pasando por Jean-Paul de Onschrab-Loch de 1793. Hoy recuerda en Ixonstal solo una placa conmemorativa en el edificio en el que se encontraba la sala de reuniones de los Illuminati. El edificio se encuentra actualmente en el número 23 de la calle Teresín, antes llamada Am Weinbach 298, en la zona urbana exclusiva para viandantes, o sea, para comerciantes. Vamos a ver si tenemos algún nuevo mensaje. Dice Emerson Paul. Chun chun chun. Emerson Paul. Emerson, no conoces a Lake y a Palmer. Dice Emerson Paul, los Illuminati monitorean este programa. Seguramente. Dice Emerson Paul, ¿quiénes surgieron primero? ¿Los Illuminati o los masones? Según documentos y todas las pruebas que se tienen, los masones fueron primero, ya que de hecho los Illuminati crearon sus rituales y varios de sus de su organización, o sea, de su forma de organizar a la secta, la tomaron justamente a partir de los principios de los masones. Bueno, la Orden de los Iluminados estaba comprometida con el modelo ilustrado. La meta era la mejora y el perfeccionamiento del mundo en el sentido de libertad, igualdad, fraternidad, la mejora y perfeccionamiento de sus miembros. De ahí también el viejo nombre que tenían de perfectibilistas. Weishaupt escribió en 1782
en un discurso. Quien también generalmente quiere iniciarse en la libertad, la amplia iluminación en general, pero la iluminación no consiste en el conocimiento de palabra, sino de cosas. No se trata de la comprensión de conocimientos abstractos, especulativos, teóricos, que inflan el espíritu, pero no mejoran el corazón. Bueno, según Weishaupt, el medio para alcanzar la libertad era principalmente la educación, pero no solo la aportación externa de conocimientos, sino en primera línea la formación del corazón, la moralidad que debería capacitar a los individuos para autodominarse, y por lo tanto serían superfluas otras formas de dominio como el despotismo de los príncipes absolutistas, pero también el despotismo espiritual ejercido por la Iglesia Católica. Los modales de las viejas costumbres serían también condición y camino para una sociedad libre e igualitaria, sin príncipes y sin iglesia. Como Weishaupt explicó en su discurso, la historia misma estaría de su parte, recurriendo a pensadores como Joaquín Bonflor. Presentó una historia filosófica entre periodos temporales. En la infancia de la humanidad no había ni dominio, ni propiedad, ni ansias de poder. Esto comenzó en la época juvenil, con el surgimiento de los primeros estados, que se desviaban más y más hacia el despotismo. De ahí surgió la nostalgia del paraíso perdido, de la ausencia de dominio. El despotismo mismo debería ser el medio para facilitar el cambio a la libertad, escribió Weishaupt en una redacción para la clase de misterio de su orden. En el tiempo de la madurez, el género humano superará el despotismo sin violencia a través de la provocación de la nostalgia, de la libertad, mediante la ilustración y mediante el autodominio que Weishaupt impartía. Para difundir ahora esta ilustración y para devolver a los hombres a la tierra prometida, debía de ser la tierra de las escuelas ocultas de sabiduría, a quienes Weishaupt les presuponía una línea tradicional ideal desde los protocristianos hasta los masones. Aunque es verdad que los francmasones declararan ser apolíticos, los iluminados les servirían como máscara. Finalmente, un tiempo de decadencia iniciaría un nuevo ciclo. En esta representación histórica se mezcla el milenarismo medieval y las utopías modernas, las profecías premodernas de un mundo redimido y pronósticos modernos de cómo se alcanzarían por propias obras. Weishaupt compatibilizó ambos mensajes contradictorios. Por un lado, predicó el quietismo, que exoneraba a sus miembros de cualquier responsabilidad del progreso histórico, y por el otro, exigía un activismo subversivo que sobacara activamente al sistema de gobierno imperante. ¿Cuál de ambos aspectos primaría? Lo dejó pendiente. Esto significa, por una parte, que era solo cuestión de esperar, pues el tiempo del despotismo absolutista finalizaría desde la lógica interna casi por sí mismo. Weishaupt sostenía
que los iluminados participarían solamente por su actividad, incluso mediante su mera presencia en la abolición del despotismo. La abolición del sistema absolutista no debería, pues, conseguirse mediante la vía revolucionaria, sino por los recursos personales políticos. Querían conquistar más y más posiciones claves estatales absolutistas para sucesivamente conducirlas a su propia violencia. En los últimos estados utópicos sobre sí, y como el estado sería realmente disuelto tras alcanzar el poder, o si simplemente los iluminados los reemplazarían en una especie perfeccionada de despotismo ilustrado. Es algo sobre lo que Weishaupt nunca dio datos. Pues fíjense, esto es algo muy interesante. Ellos, los iluminados, creían que la abolición del sistema absolutista, es decir, la abolición de este sistema de reyes, reinas y toda la corona, debería conseguirse no mediante la revolución, sino por la política personal. Es decir, ellos mismos como iluminados colocarse dentro de los puestos de poder, meterse dentro de la corona, meterse dentro de los puestos de mayor confianza del rey, de los nobles, y poco a poco irlos destruyendo por dentro, de modo tal que los Illuminati al fin fueran los únicos que estuvieran dentro del sistema absolutista. Y entonces, una vez dentro, decidir destruir por completo el absolutismo o destruir por completo al gobierno. Es algo interesante. ¿Qué nos dicen nuestros mensajes? Dice, esto ya lo había leído. ¿Quiénes surgieron primero, los Illuminati o los masones? Fueron los masones. Al menos según estos textos Illuminatis ocultos del mundo. Textos completamente secretos. Bueno, los Iluminados son una de las muchas sociedades y asociaciones caracterizadas por la formación del fenómeno moderno de la opinión pública durante la Ilustración, tal como Jürgen Habermas describió en 1962 en su Historia y Crítica de la Opinión Pública. Durante las castas sociales premodernas sucedía en la iglesia o en la corte y pervivía ahora la posibilidad de traspasar las fronteras estamentales para reunirse en niveles sociales al menos a priori igualitarios, en las sociedades lectoras o diversas asociaciones caritativas como las sociedades de amigos del país, en los francmasones y en los rosacrucianos o incluso en las sociedades secretas como los Iluminados. A diferencia de otras sociedades, los Iluminados tenían un programa político explícito, mientras que entre los francmasones, por ejemplo, son indeseables las disputas religiosas, confesionales o políticas. También se reconocen los masones por su afiliación y no son, a diferencia de los Iluminados, estrictamente secretos.
aunque los iluminados adoptaron aspectos masónicos como la logia o la jerarquía, también es cierto que no pertenecían a la orden masónica ni cooperaban en organizaciones francmasónicas nacionales como la Gran Logia o como el Gran Oriente. Para infiltrarse mejor en ellos, Nige dotó a la orden de una estructura apoyada en la masona con grados titulados muy imaginativamente, cada uno de los cuales tenía su propio ritual iniciático y secreto, que se le revelaba solamente a los iniciados, quienes eran un criadero que introducían novatos en la esencia de la logia y la sociedad secreta, compuesta por los grados novicio, Minerva y iluminado inferior. La clase masona tomada de la masonería contenía el grado de peón, oficial, maestro, iluminado mayor e iluminado regente. Coronaba la orden la clase mistérica, compuesta por los grados de sacerdote, regente, mago y rey o gobernante, y cuyos reglamentos, ritos, debidos al breve tiempo que sobrevivieron, nunca llegaron a redactarse. Asimismo, como mistificación de gran efecto publicitario, cada miembro de la orden recibe al iniciarse un nombre secreto o de guerra que nunca era cristiano o como mínimo de origen ortodoxo. Por lo tanto, Weishaupt se llamó a sí mismo con el significativo nombre de Espartaco, el cabecilla de los revueltas esclavos romanos. Nige era Filón de Alejandría, un filósofo judío. Goth recibió el nombre de Avaris por un mago escita. También la geografía recibía nombres secretos. Múnich, por ejemplo, era renombrado Atenas, el Tirol o Peloponeso. Frankfurt era Edesa e Ingolstadt Elesis. Incluso hasta la fecha se indicaba, según un calendario secreto de nombres mensuales persas y cuya numeración anual comenzaba en el 632. Los nombres de la orden contribuían a la igualdad entre iluminados, ya que los dos primeros grados solo se llamaban por los nombres de la orden. No podían saber unos de otros quién era noble, quién era burgués, quién era un profesor universitario, quién era un camarero o estudiante. Aparte de esto, formaban parte de un rígido programa educativo que la orden le imponía a sus miembros. Cada iluminado debía no solo darle explicaciones a su tocayo espiritual, sino que también recibía de los superiores de la orden una cuota literaria mensual, en la que obras deísticas e ilustradas ocupaban un lugar principal y en grado creciente. Su evolución moral y espiritual había además que hacerla constar en un diario llamado Cuaderno Quibus Lief, de latín Quibius Licet, a quien le está permitido leerlo. En caso de que estuvieran mal hechos o no contuvieran los avances previstos, el mando de la orden respondía con una carta de reproche. Junto a la completa igualdad dentro de los grados, había una división jerárquica
entre los distintos escalafones muy marcada. Esta dejaba mostrar ya en los juramentos que cada iniciado debía prometer solemnemente eterno silencio, firme lealtad, fidelidad y obediencia a todos los superiores y estatutos de la orden. Además de la estricta jerarquía, había que añadir la estructura esotérica de la orden, lo que significa que a los novatos se les engañaba conscientemente sobre esta auténtica meta. En la guardería significaría que el nuevo no era para nada el objetivo de la orden. Para socavar los regímenes terrenales o espirituales, apropiarse del dominio mundial y etcétera, de haberse imaginado nuestra sociedad desde esos puntos de vista, o si han entrado en estas intenciones, se han engañado completamente, porque en los grados superiores de la orden se les revelaría el mayor de todos los secretos, que tantos desean con ansia, tan a menudo han buscado estérilmente el arte de regir a los hombres, de conducirlos a lo bueno y después guiarlo todo, con lo que los hombres hasta ahora sueñan y solo a los más iluminados les parece posible. El arcano más profundo de los iluminados era su propio sistema de dominio moral, ya practicado entre los numerarios, pero que también debía aplicarse fuera. Este fraude y tutelaje a los miembros de grados inferiores pronto provocó críticas incluso dentro de la orden. Le debían a la meta de Weishaupt la perfección del individuo por sugerencia de la propia educación y la dirección oculta. La condición a estas mejoras del individuo le parecía que era el conocimiento de todos sus secretos. Esto parece haberlo adoptado de su peor enemigo, los jesuitas, cuya obediencia era ciega y su atenta pero efectiva manipulación humana era mediante la penitencia. Sobre todo, la orden permanecía, como el investigador Agathon constató, unida a sus enemigos por un cruce dialéctico para emancipar al individuo del dominio mental y espiritual eclesiástico. Se aplicó el método jesuítico de examen de conciencia para transportar al cortejo triunfal ilustrado y de la razón. Se tenía un sistema extremo y un montaje místico que recordaba las ensoñaciones irracionales rosacrucianas, y para finalmente liberar a la humanidad del despotismo principesco y real, se avasallaba a los miembros con un sistema de auténtico control y psicotécnicas totalitarias. Chuan, chuan, chuan. ¿Qué le está pareciendo el tema de hoy? Dice Emerson Paul. Infiltrarse en los gobiernos secretamente es una estrategia muy sabia. Y también dice Emerson Paul, los Illuminati habrán sido los responsables del incendio en la biblioteca de Alejandría. A lo mejor estoy completamente equivocado, pero según yo eso había sido obra de los templarios, ¿no? De los caballeros templarios que arrasaron justamente con todas las obras de arte, conocimiento, libros y en general con cualquier cosa que atentara en contra de la religión católica durante sus guerras sacrosantas. En estas es en donde llegaron a la biblioteca de Alejandría y destruyeron con todo libro y
y documento que hablara en contra de la religión judeocristiana. Sin embargo, hay muchas personas que dicen que de hecho los caballeros templarios, los caballeros del Temple, no destruyeron todas las obras, sino que las guardaron y se las llevaron a otros lugares, por ejemplo a la sede católica, es decir, al Vaticano, y que entonces muchos de los libros secretos que se encuentran justamente dentro de la biblioteca del Vaticano y en los archivos del Vaticano son justamente obras que se encontraban anteriormente en la biblioteca de Alejandría y de otras muchas grandes bibliotecas del mundo, con tomos y tomos de contenido que van en contra de la religión católica. Eso es lo que yo tenía en conocimiento, que todo eso había sido desechado por los caballeros del Temple. Los caballeros del Temple, quienes fueron la primer organización católica, junto con los jesuitas, que tenían estos sistemas de secretismo, y los caballeros del Temple supuestamente dieron lugar a los masones, y los masones a su vez dieron lugar a los Illuminati. Esta es la forma en la que se reparten las condiciones o la manera de ser de estas organizaciones. Pues bueno, espero que les haya parecido interesante el tema de hoy, por lo menos que les haya gustado lo que estuvimos platicando en el día de hoy. Simplemente para cerrar, les voy a platicar que en la literatura de ficción a los iluminados se les representa con asiduidad en novelas populares, por ejemplo en la trilogía Illuminatus de Robert Shea de 1933 a 1994, y Robert Anson Wilson en Ángeles y Demonios de Dan Brown, en Un grito en las tinieblas de Daniel González, en El péndulo de Foucault de Humberto Eco, y en la novela juvenil Túneles de Brian Williams y Roderick Gordon. Se les representa como unos bribones tenebrosos, tejedores de complots, turbios o conspiradores demoníacos, pues los citados autores no se inspiran en hechos demostrados de historias sobre la orden moderada por los hechos, sino preferiblemente ellos se basan en las teorías conspiratorias que sobre la orden de los iluminados circula. No obstante, se mantienen hoy a menudo estos detalles ficticios sobre los iluminados como erróneamente ciertos. Tampoco se encontraban en una tradición milenaria desde los druidas celtas, pasando por la secta de los Hassin y los templarios, con el objetivo de encontrar el Umbicus Telluricus, el ombligo del mundo. Especialmente popular es la suposición extendida en las novelas de que los iluminados poseyeron determinados símbolos, con lo cual se hacía reconocible existencia para los iniciados. A esta simbología presuntamente iluminada pertenecen, entre otros, el ojo panóptico en la cúspide de la pirámide,
el número 13 o los ambigramas. Pues bueno, esto es lo que se tiene sobre la secta, el grupo secreto, esta orden de los iluminados. ¿Qué les parece? A mí no me parece fuera de contexto o fuera de o sacado de onda lo que los iluminados dicen o pretenden o que se encontraban difundiendo en su época. Y es que nos encontramos con que el mundo sigue siendo el mismo y con que la historia se sigue repitiendo. En estos tiempos modernos en los que prácticamente nosotros podríamos decir que tenemos conocimiento al alcance de nuestros dedos, en los que se podría decir que tenemos tecnología para dar y regalar, la verdad es que la gente no podría estar más ignorante, la gente no podría estar más burdamente influenciada por teorías que no son reales, por noticias que no son reales. Entonces lo que podría ser el espíritu o la fuente principal de los Illuminati sigue viva. La única forma de cambiar al mundo, la única forma de cambiar los gobiernos y todo esto es mediante la educación, la verdadera educación, es decir, la educación científica, el comprobar los hechos, comprobar las noticias, comprobar las teorías, etcétera, etcétera, no dejarse influenciar por lo primero que vemos, por lo primero que leemos, por lo primero que escuchamos. Y bueno, con esta pequeña reflexión es con lo que los quiero dejar. ¿Quieren ser iluminados? ¿Quieren ser verdaderamente iluminados? La respuesta está en la educación. Edúquense ustedes mismos, busquen libros, busquen diferentes maneras de pensar, busquen filosofía. Y también, si quieren, de vez en cuando avíntense un libro de Dan Brown. No tiene nada de malo, pero también no crean que lo que escribe Dan Brown es la realidad histórica, porque obviamente no lo es. No crean que los libros de JJ Benítez son reales. No crean en el caballo de Troya. No crean en Cañitas. No crean en Carlos Trejo. Esto es lo que les puedo decir. Sean libres. Ilumínense a sí mismos. Lean mucho. Esto es mi mensaje del día de hoy. Yo fui Eric Contreras Ayala. Esto fue Visitantes Nocturnos. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Mismo canal, mismo lugar. Esto fue y esto se despide. Chao, chao.